Todo indica que en las próximas horas se va a aprobar la unificación del derecho privado argentino. Esto es el Código Civil y el Código de Comercio. El gobierno, y lo dijo aquí en Infobae TV, la vicepresidenta de Legislación Mara Breuer, está dispuesto a llevarlo adelante este proyecto sin más. Casi a libro cerrado, dijo la diputada Breuer. Hay muchísimos temas de discusión. Uno de ellos que ha puesto en alerta es la posibilidad de considerar especificables algunos depósitos que los ahorristas argentinos tienen en dólares. Está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados de la capital, que es Máximo Fonrush. Doctor, gracias por estar con nosotros, muy amable. ¿Me escucha, doctor? De nada, un punto. Sí, bueno. Lo que no sé si tienen buen sonido ustedes, porque yo la verdad que no tengo muy buen sonido acá. Ahora lo estamos escuchando perfectamente, doctor. Cuéntenos, ¿hay preocupación por este nuevo proyecto de Código Civil respecto de la especificación de depósitos en dólares? Sí, porque básicamente esto tiene que ver con que se ha hecho una modificación sobre lo que era el proyecto original de la comisión presidida por el doctor Lorenzetti. O sea, allí en el artículo hay un articulito que es el 765 que establecía que el deudor, ¿me escuchan? Perfectamente, doctor. Que allí se establecía que las obligaciones de paga de moneda extranjera debían considerarse como obligaciones de dar sumas de dinero, ¿no es cierto? Y después se agregaba también al final en otro artículo, que era el 766, que el deudor, en este caso, tiene que entregar la cantidad correspondiente a la especie designada, dice tanto si la moneda tiene curso legal en la República o no lo tiene. Ahora, ¿qué hicieron? En el 765, cuando va al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo le hizo enmiendas al proyecto que había preparado la comisión original, le agrega ese artículo 765. Dice, el deudor, al final, le agrega, y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Entonces, y le elimina al 766 esa parte que yo le leí antes que decía que cómo debía devolverlo tanto si la moneda tuviese curso legal en la República o no. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, que si yo presté dólares, el deudor se puede liberar dando pesos. Y acá surge los contratos entre privados, entre los contratos especialmente bancarios, porque en los bancarios no existe esa contrapartida. Por ejemplo, cuando se regula el contrato de préstamo, se establece que si uno puso, ¿no es cierto?, hizo un depósito en dólares, le deberían devolver dólares. Entonces, fíjese que esto produciría un descalce en las operaciones, si esto se interpretase de esa manera, que llevaría prácticamente se elimine la posibilidad de que haya líneas de préstamo en dólares, las que son, por ejemplo, entre otras cosas, fundamentales para el comercio exterior, por ejemplo, para la prefinanciación de exportaciones. Ahora digo, ¿esto solo afectaría a los contratos entre, que no es poca cosa, quiero decir, pero digo, ¿solo afectaría a los contratos entre privados o qué pasaría respecto de los depósitos que uno tenga a la vista en dólares en determinadas entidades bancarias? Bueno, no, por eso le digo, el que tenga depósitos en dólares, ese es justamente el problema, que el banco únicamente debería devolverle los dólares, ¿no? Mientras que si uno le debiese plata al banco en dólares, se podría desobligar dando pesos. A lo que va con esto, que produce un descalce, ¿ya? Claro. Si ustedes se acuerdan, en el 2001 existió lo que se llamaba la especificación asimétrica. Correcto. ¿Eso en qué resultó? En que el gobierno después debió reconocerles a los bancos un bono para compensar esa diferencia. ¿Se acuerda que entra entre 1 a 1 y 1,40? Sí, sí. Bueno, esto podría replicarse ahora, o sea, es medio tonto, ¿no es cierto?, hacer un sistema, instrumentar un sistema que después genere una compensación a cargo del Estado. Esta situación fue, como usted lo mencionaba, modificada. El Código Civil, el proyecto de Código Civil de Lorenzetti y Kelmelmacher no preveían esta situación. Oh, perdón, ahí no escuché. Le decía que en el proyecto original de Lorenzetti y Kelmelmacher no aparece esta modificación de este artículo. No, el código, en la versión anterior... No, estaba el principio que existe hasta ahora, que es lo aceptado, o sea, que si uno recibió un préstamo en dólares, tendrá que devolverlo en dólares y viceversa,
¿no es cierto? Si uno hace un depósito en dólares, también va a recibir dólares. Claro. Ahora lo que se introduce con esto es, como le digo, una simetría. ¿Cuánto de preocupación le genera este proyecto, digo, a la hora de su instrumentación real? Digo, más allá de que sea el código que rige todas las relaciones comerciales, ¿cuánto de preocupación le lleva en el caso de que sea aprobado? Y bueno, en este caso, o sea, el código, la verdad que nos preocupa por varias otras razones, pero acá concretamente estamos hablando de este tema de las obligaciones, la simetría esta, que lógicamente va a conspirar contra todas las relaciones comerciales. Y además tengamos en cuenta una cosa, el código se aplica también a las relaciones en curso de ejecución, o sea que puede, no es solamente para los nuevos depósitos, nuevos préstamos, sino también para aquellos que están con prestaciones pendientes de cumplimiento. Entonces esto es lo complicado, porque además, aunque supongamos que uno dijese, bueno, pero se lo van a devolver a una cotización. ¿A qué cotización? Tampoco dice, porque si dijese, se puede obligar, ¿no es cierto?, entregando el equivalente en moneda de curso legal a tal tipo de cambio, bueno, por lo menos soluciono parte del problema. Pero hoy sabemos que no vale lo mismo un dólar oficial que un dolarcito de esos verdes, ¿no es cierto? Fuera de esto, doctor von Rusch, usted decía, hay varias críticas que hacen a este proyecto de derecho privado unificado. Esencialmente, ¿cuáles son las más salientes? Mire, yo le puedo decir, hay un capítulo que cuestionábamos mucho nosotros, que era también el tratamiento que había hecho de la responsabilidad del Estado el Poder Ejecutivo, que también en ese punto había enmendado el proyecto original y que ahora fue directamente sacado del Código Civil y se sancionó, ustedes recuerdan, no hace mucho, una ley de responsabilidad del Estado, o como algunos la llaman, de irresponsabilidad del Estado. Entonces, pero sí, por ejemplo, un tema, diría, bastante preocupante, tiene que ver con el artículo 240, y esto que ahora se dan a llamar los derechos de incidencia colectiva. O sea, hoy el derecho individual, el derecho de propiedad, en el proyecto de código nuevo se ve de alguna manera sometido a estos derechos de incidencia colectiva, que es una definición que la verdad que no tiene una precisión absoluta, y en buen romance esto quiere decir que, además, fíjese una cosa, esto se difiere a la regulación después que pueda hacer a nivel nacional o local respecto de estos derechos de incidencia colectiva, cómo juegan, lo cual también es una cosa bastante curiosa. Si yo hago un código que va a regir todas las relaciones jurídicas, ¿no es cierto?, que yo lo haga ya supeditado a normas que se dicten después, no doy ninguna solución, estoy introduciendo un problema. Claro. Pero además, el tema de los derechos de incidencia colectiva quiere decir que el ejercicio del derecho de propiedad puede estar supeditado a cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente, habla de los valores culturales, con el uso de los recursos naturales. Todo esto tiene que ver con que recuerda que en su momento hubo algunas leyes proyectos de leyes que no resultaron en leyes, pero que disponían, ¿no es cierto?, que quien, ¿no es cierto?, iba a hacer un emprendimiento determinado de urbanización o algo, tenía que una parte de las tierras donarlas o entregarlas. Es decir, mañana, ¿quién va a determinar si el uso de mi derecho privado no está en confrontación con los derechos de incidencia colectiva, y entonces yo tengo que resignar parte del derecho privado en aras de estos derechos difusos que no se sabe bien por dónde pueden ir? Doctor von Rusch, le agradecemos mucho la charla y le dejamos un saludo. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego. El titular del Colegio Público de Abogados de la Capital, el doctor von Rusch. Así seguimos.